Imagina despertar en una cama que no es la tuya, en un ático en lo más alto de Madrid, con un anillo en el dedo que no recuerdas haberte puesto. Así empieza la historia de Valentina, una mujer que trabajaba duro, que hacía todo bien, y aún así era invisible para todos, hasta esa noche. Si te gustan las historias con secretos, tensión y giros que no esperas, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame. Te prometo que no te vas a arrepentir. Empezamos. Había algo moviéndose. Eso fue lo primero. Antes de abrir los ojos, antes de que el dolor de cabeza se instalara como un inquilino sin avisar, antes de que el cerebro intentara ordenar el caos de las últimas horas, hubo movimiento. Cálido. Lento. Demasiado cerca. Valentina abrió los ojos. El techo era blanco. Demasiado alto. Demasiado perfecto. No era su techo. Su techo tenía una mancha de humedad en la esquina derecha que llevaba 2 años ignorando. Este techo no tenía nada. Era el tipo de techo que solo existe cuando el dinero es tan obsceno que hasta el silencio cuesta. No se movió. El instinto le dijo que no se moviera todavía, que respirara, que mirara sin que nadie supiera que estaba mirando. Así que respiró, despacio. Y miró. Las sábanas eran de un blanco cremoso que no había tocado nunca. El tipo de tela que no roza, que envuelve, que pesa justo lo suficiente para recordarte que estás dentro de algo que no te pertenece. La luz entraba por un ventanal que ocupaba la pared entera y afuera, Madrid brillaba con esa insolencia de ciudad que nunca pide perdón por existir. Estaban muy arriba, demasiado arriba. Los edificios de abajo parecían maquetas. La torre de cristal supo dónde estaba antes de querer saberlo. El movimiento volvió. Alguien respiraba detrás de ella. Alguien grande, a juzgar por el calor que irradiaba sin tocarla, por el peso que hundía el colchón en el lado contrario. Alguien que dormía con esa tranquilidad que da tener la conciencia limpia o tenerla tan sucia que ya da igual. Valentina bajó los ojos despacio, y entonces lo vio. Su mano izquierda descansaba sobre la sábana. Dedos extendidos. Uñas cortas pintadas de rojo oscuro. El mismo esmalte que se había puesto el jueves por la noche antes de salir, porque Carmen insistió en que necesitaba aire fresco y tequila en ese orden. Y en ese dedo. En ese dedo específico que llevaba 28 años sin nada más que piel, una alianza plateada, sencilla, pesada de una forma que no era física. El tipo de aro que no se compra en cualquier sitio, que no se elige sin pensarlo, que no aparece solo en el dedo de una mujer sin que algo haya pasado que cambie todo lo que creía saber sobre sí misma. ¿No era suya o lo era? Eso era exactamente el problema. No lo sabía. Valentina cerró el puño despacio. Sintió el metal frío apretarse contra su palma, y algo en el pecho se le contrajo de una forma que no era exactamente miedo. Era otra cosa. Era el vértigo de quien mira hacia abajo desde demasiado alto y no sabe si quiere saltar o quiere que alguien la sujete. Detrás de ella, la respiración cambió de ritmo. Él estaba despertando. Valentina no se giró. Fijó los ojos en Madrid ahí abajo, en esa ciudad que seguía girando sin pedirle permiso, y apretó la alianza en el puño con tanta fuerza que el metal le marcó la palma. Esperó. El silencio entre los dos era del tipo que pesa, que tiene textura, que dice más que cualquier palabra que pudiera venir después. Entonces él habló. La voz era grave. Tranquila. El tipo de voz que no necesita subir el volumen para que todo el mundo escuche. Buenos días, Valentina. No era una pregunta, no era una sorpresa, era un hecho. Como si llevar su nombre en la boca fuera algo que había hecho antes. Como si este momento, ella en su cama con su alianza en el dedo y Madrid a sus pies, fuera exactamente lo que tenía previsto. Valentina se giró, el aire se le fue. Amiga, llevas 28 años sin alianza y la primera que te pones aparece en la cama de un desconocido guapísimo. Eso no es mala suerte. Eso es el universo con sentido del humor. Igual que cuando intentas hacer dieta y el lunes hay rosquillas gratis en la oficina, el cosmos simplemente no respeta tus planes. Era imposible, no en el sentido poético de la palabra, en el sentido literal, anatómico, casi ofensivo. Los hombres no tenían derecho a despertar así, con ese pelo castaño ligeramente revuelto cayendo sobre la frente de una forma que parecía descuidada, pero era demasiado perfecta para serlo. Con esa mandíbula marcada y la barba de 3 días que no pedía disculpas por existir. Con esos ojos grises, color tormenta detenida, fijos en ella como si tuviera todo el tiempo del mundo y pensara invertirlo exactamente ahí. Valentina lo conocía, no de la cama, no de esa noche que su memoria se había tragado sin dejar migajas. Lo conocía de otra forma. De la forma en que se conoce a alguien que existe en un plano paralelo al tuyo, que orbita cerca sin rozarte nunca, que aparece en conversaciones ajenas como referencia de algo inalcanzable.
Alejandro Vega. El nombre le llegó solo, sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando en la puerta de su cabeza toda la noche. Alejandro Vega Santos, 35 años. Empresario. Ese tipo de hombre que sale en las páginas de economía del país, con traje gris y expresión de quien ya sabe cómo termina la partida antes de que empiece. Ese tipo de hombre que su jefe Rodrigo mencionaba en reuniones con una mezcla de respeto y miedo que Valentina nunca había terminado de entender. Ese tipo de hombre que ahora la miraba desde su almohada, como si llevarla en su cama fuera la cosa más natural del mundo. No digas que no me recuerdas, dijo él, sin ironía, sin crueldad. Solo información entregada en voz baja, como quien sabe que va a doler y no encuentra forma de evitarlo. No recuerdo nada, respondió Valentina. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Eso era un logro. Considerando que estaba en camiseta interior, con el maquillaje de la noche anterior marcado bajo los ojos, con una alianza en el dedo que no sabía explicar, frente al hombre más desconcertantemente bello que había visto en su vida. Eso era un logro olímpico. Alejandro asintió despacio. Se incorporó sobre el codo. Las sábanas cayeron hasta su cintura y Valentina decidió mirarle la cara. Solo la cara. Hay café, dijo él, y hay respuestas. Pero el café primero, si te parece. La alianza primero, dijo ella silencio. Él bajó los ojos hacia su mano izquierda. Luego los subió hacia ella. Y en ese instante, en esa fracción de segundo antes de que hablara, Valentina vio algo que no esperaba ver en la cara de un hombre así. No arrogancia, no cálculo, algo más antiguo que eso, algo que dolía. Esa alianza, dijo Alejandro en voz muy baja, era de mi madre. Valentina abrió la boca. La cerró. Tú me la pediste, continuó él, anoche, y yo te la di. El silencio que siguió era del tipo que no se llena con palabras. Era el tipo de silencio que necesita espacio para existir, que empuja las paredes, que hace que Madrid ahí abajo parezca todavía más lejana y este penthouse todavía más suspendido en el aire, separado de todo lo real. Valentina miró la alianza. El metal plateado, simple. Perfecto. Pesando en su dedo con una gravedad que ahora tenía nombre, y ese nombre lo cambiaba todo. Yo no. Empezó. No lo recuerdas, dijo él. Lo sé, se levantó de la cama. Camiseta blanca, pantalón de traje negro, descalzo sobre el suelo de mármol. Fue hacia la cocina sin prisa, sin drama, con esa serenidad que a Valentina le resultaba simultáneamente tranquilizadora e insoportable. Escuchó el ruido de la cafetera. El olor llegó antes de que ella pudiera decidir qué hacer con todo lo que acababa de escuchar. Salió de la cama. Se miró en el espejo enorme del pasillo. Maquillaje corrido, pelo revuelto, vestido negro arrugado que alguien, en algún momento de la noche, había doblado con cuidado sobre la silla del rincón y reemplazado con una camiseta blanca, 3 tallas más grande que olía a él, vi en su dedo. La alianza de la madre de un hombre al que no recordaba haber conocido. Fue a la cocina. Él tenía 2 tazas preparadas. Le acercó una sin preguntar si quería leche ni azúcar. Negro, como si lo supiera, como si hubiera tenido tiempo de aprenderlo. Valentina rodeó la taza con las 2 manos y lo miró por encima del vapor. Necesito saber qué pasó anoche, dijo Alejandro. Levantó los ojos grises hacia ella. Tomó un sorbo de café. Dejó la taza sobre la encimera de mármol con un sonido suave y preciso. Todo, dijo. Te voy a contar todo. Pero antes necesito que sepas una cosa. Valentina esperó. Llevo 6 meses sabiendo quién eres, dijo Alejandro. Tú no lo sabes todavía, pero yo soy el dueño de la empresa donde trabajas. El café se enfrió en la taza de Valentina, mientras Madrid seguía girando ahí abajo, indiferente y brillante, sin importarle en absoluto que el suelo que ella creía conocer acabara de desaparecer bajo sus pies. 6 meses mirándola desde arriba, y el hombre eligió revelar que es su jefe después de darle la alianza de su madre. Estrategia empresarial cuestionable, 0 dudas, aunque sinceramente, ¿quién de nosotros no ha complicado las cosas en el peor momento posible? El martes pasado yo confundí responder con responder a todos. Entiendo el caos, Alejandro. Te entiendo. La verdad, cuando llega entera, no llega de golpe, llega como el agua fría. Primero el pie, luego la rodilla. Luego el momento en que ya no puedes dar marcha atrás, porque estás dentro hasta el cuello, y el frío ya no es frío. Es simplemente la temperatura de las cosas. Valentina dejó la taza sobre la encimera y cruzó los brazos sobre el pecho. No por frío, por necesidad de sujetarse a algo, aunque fuera a sí misma. Empieza por el principio, dijo. Alejandro asintió. Apoyó la espalda en la encimera de mármol, los brazos cruzados, los pies descalzos sobre el suelo frío. Había algo en su postura que era distinto a lo que Valentina esperaba de un hombre así. No había distancia.
No había el muro de cristal que suelen levantar los hombres con ese dinero, esa cara, ese poder. Estaba ahí, presente. Como si esta conversación fuera más importante que hubiera tenido en mucho tiempo y supiera exactamente lo que le costaba. Hace 8 meses, comenzó, me divorcié de Isabel Ferreira. O lo intenté. El divorcio sigue en proceso porque Isabel tiene muy buenos abogados y una voluntad de hierro para complicar lo que podría ser simple. Pero eso es otro capítulo. Valentina no dijo nada, escuchó. Hace 6 meses adquirí Grupo Nexo, la empresa donde tú trabajas. No fue una compra casual, fue estratégica. Nexo tiene contratos con 3 ministerios y una cartera de clientes que me interesaba incorporar al holding. Rodrigo Peña no sabe que soy el propietario real. Nadie en Nexo lo sabe. Opero a través de una sociedad instrumental. Es habitual en este tipo de adquisiciones. ¿Por qué el secreto?, preguntó Valentina. Porque cuando los empleados saben que hay un nuevo dueño, cambian, se ponen nerviosos, rinden diferente. Prefiero observar cómo funciona una empresa antes de tocarla. Valentina procesó eso. Tenía sentido empresarial. No tenía ningún sentido personal. ¿Y yo?, dijo. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo? Alejandro la miró un momento antes de responder, como si estuviera midiendo cuánta verdad cabía en el aire entre los dos, sin que algo se rompiera. Hace 6 meses revisé los informes internos de Nexo. Hay un analista de proyectos que en 4 meses había detectado 3 ineficiencias estructurales que el equipo directivo llevaba 2 años ignorando. Las documentó, las presentó. Rodrigo archivó los informes sin leerlos porque venían de alguien que llevaba poco tiempo en la empresa y no tenía título de máster en la pared. Valentina sintió algo moverse en el pecho. Sabía exactamente de qué informes hablaba. Los había escrito a las 11 de la noche durante 3 semanas seguidas. Con el portátil en la mesa de la cocina de su apartamento de 50 metros cuadrados, convencida de que servían para algo. Leí esos informes, dijo Alejandro, los 3, y después busqué quién los había escrito. El silencio que siguió tenía un peso diferente al anterior. Ya no era el silencio del caos. Era el silencio de algo que empieza a tomar forma. ¿Me has estado observando?, preguntó Valentina. No era acusación. Era necesidad de entender los bordes de lo que estaba escuchando. He estado evaluando, corrigió él. Hay una diferencia. Desde mi perspectiva, ahora mismo, la diferencia es pequeña. Alejandro inclinó la cabeza levemente, concediendo el punto. Tienes razón, dijo. Acepto eso. Valentina descruzó los brazos. Rodeó la taza de nuevo aunque el café ya estaba frío. Necesitaba tener las manos ocupadas. Anoche, dijo. Cuéntame anoche. Alejandro tomó aire. Fue a la sala, hacia el ventanal enorme que daba sobre Madrid. Valentina lo siguió sin pensarlo, como si la gravedad de la conversación tirara de ella en la misma dirección que él. Hay un club en el barrio de Salamanca, el Onyx. Discreto, privado, no aparece en Google. Yo tengo mesa fija los viernes. Anoche fui porque necesitaba salir de aquí. Señaló el penthouse con un gesto amplio que lo abarcaba todo, el lujo, el silencio, la altura. Hay noches en que estar encima de todo es simplemente estar solo encima de todo. Valentina no dijo nada. Entendía eso más de lo que le hubiera gustado admitir. Tú llegaste con tu hermana alrededor de las 11. No sé cómo entraron. El Onyx no es el tipo de lugar al que se entra sin contacto. Después supe que Carmen conoce al bartender de toda la vida. ¿Carmen conoce a todo el mundo?, murmuró Valentina. Eso quedó claro, dijo Alejandro, y por primera vez algo que casi era una sonrisa cruzó la comisura derecha de su boca. Te vi desde la barra, te reconocí de inmediato, y me quedé donde estaba porque no tenía ninguna intención de acercarme, pero lo hiciste. No fui yo el primero. Valentina frunció el ceño. Fuiste tú, dijo Alejandro. Te acercaste a la barra a pedir agua, me miraste, y me dijiste textualmente: llevas 20 minutos mirándome desde ese rincón y todavía no has dicho nada. O eres tímido o eres un maleducado. ¿Cuál es? Valentina cerró los ojos un segundo. Eso sonaba exactamente a algo que diría después de 2 tequilas y una semana de jueves de infarto en la oficina. ¿Y tú qué dijiste? Dije que ninguna de las 2 cosas. Y te pedí que te sentaras. Lo que siguió, Alejandro lo contó con la misma calma con que había contado todo lo demás. Pero había algo diferente en su voz cuando llegó a esa parte. Algo que no era el empresario, ni el hombre divorciado, ni el propietario secreto. Era otra cosa, más pequeña, más real. Hablaron durante 3 horas, de todo. De los informes que ella había escrito y que nadie había leído. De lo que era trabajar duro en un sitio que no te veía. De lo que era tenerlo todo desde afuera y que por dentro fuera otra cosa completamente distinta.
Carmen había desaparecido con el bartender en algún momento de la segunda hora y ninguno de los dos lo había notado hasta que el club empezó a vaciar. En algún momento del tercer tequila, dijo Alejandro, me preguntaste si alguna vez había querido algo que no podías comprarte. Valentina lo miró. Y te dije que sí, continuó él, que llevaba 6 meses queriendo hablar con la mujer que había escrito esos informes y no había encontrado la forma de hacerlo sin que pareciera lo que era. Lo que era. El dueño interfiriendo en la vida de una empleada. Hizo una pausa. ¿Qué es exactamente lo que soy, me guste o no? Valentina se giró hacia el ventanal. Madrid brillaba bajo ellos, insolente y perfecta. Pensó en los informes, en las 11 de la noche. En Rodrigo archivándolos, sin leerlos. En ese hombre a su lado que los había leído los tres y sabía su nombre antes de que ella supiera el suyo. La alianza, dijo. Sí, ¿por qué te la pedí? Alejandro tardó un momento. Porque Isabel estaba ahí. Valentina se giró hacia él. Llegó al Onix pasada la medianoche, dijo Alejandro. Tiene la costumbre de aparecer donde no la esperan. Es una de sus habilidades. Nos vio juntos, se acercó, y fue. Isabel siendo Isabel. ¿Qué hizo? Puso la mano sobre mi hombro delante de ti y dijo, cariño, creía que habíamos quedado más tarde. La voz de Alejandro no cambió de tono, pero algo en su mandíbula se tensó levemente. Es un movimiento clásico en ella. Territorio. Confusión. Ver cómo reacciona la otra persona. Valentina imaginó la escena. Imaginó también, con una claridad incómoda, cómo había reaccionado ella. ¿Qué hice? Miraste tu mano izquierda, dijo Alejandro. Luego me miraste a mí. Y me dijiste en voz muy baja, dime que tienes algo que demuestre que esto no es lo que ella quiere que yo piense. El aire entre los dos era diferente ahora, más denso, más cargado de algo que ninguno de los dos nombraba todavía. Saqué la alianza de mi cartera, dijo Alejandro. La llevo siempre. Era de mi madre. Murió hace 3 años, la llevo porque se detuvo. Buscó las palabras con más cuidado del habitual. La llevo porque hay cosas que no quiero olvidar aunque duelan. Valentina sintió que el pecho se le apretaba de una forma que no tenía nada que ver con el miedo. Me la tendiste, continuó él, y yo te la puse en el dedo. Isabel se fue 3 minutos después. Y después, dijo Valentina despacio, después pediste el último tequila. Me miraste y dijiste que era la primera vez en mucho tiempo que te sentías vista. Pausa. Y entonces te quedaste dormida en el taxi de vuelta. Valentina lo miró. En el taxi, confirmó Alejandro. Te traje aquí porque no encontré la dirección de tu apartamento en el bolso y no iba a dejarte sola en ese estado. Te dejé la camiseta porque el vestido era incómodo para dormir. Yo dormí en ese lado de la cama, señaló el lado donde ella había notado el movimiento, porque hay 7 habitaciones en este piso y elegí quedarme cerca en caso de que te despertaras desorientada. Valentina procesó cada palabra. Las ordenó. Las midió. Nada pasó, dijo. Nada pasó, confirmó él, excepto la conversación más honesta que he tenido en 3 años. Valentina miró la alianza en su dedo. La giró despacio con el pulgar de la mano derecha. Pensó en su madre, en la de él, en lo que significaba llevar algo así en el cuerpo, cerca, para no olvidar. Tengo que devolvértela, dijo. Sí, dijo Alejandro. Pero ninguno de los dos se movió y en ese momento, con Madrid brillando ahí abajo y el café frío sobre la encimera y la alianza girando despacio en su dedo, sonó el teléfono de Alejandro sobre la mesa de centro. 1 vez, 2, 3. Él no lo miró de inmediato, pero cuando lo hizo, algo cambió en su cara. Algo pequeño y controlado que a Valentina, que llevaba 28 años aprendiendo a leer lo que la gente no dice, le resultó perfectamente legible. Era Isabel B. Había algo en ese nombre en la pantalla, en ese momento exacto, en esa forma en que la mandíbula de Alejandro se tensó medio milímetro, que le dijo a Valentina que la historia que acababa de escuchar, por honesta que fuera, todavía no estaba completa. Todavía faltaban piezas, y algunas de ellas cortaban. Así que básicamente ella se quedó dormida en el taxi después de la conversación más romántica de su vida. Valentina, hermana, yo te entiendo. El tequila no discrimina entre el Príncipe Azul y el martes por la noche, pero Isabel apareciendo en el Onix, por casualidad a medianoche con ese cariño en la boca, tiene la misma energía que tu ex apareciendo en el gimnasio que empezaste a ir hace 3 semanas. Casualidad, claro. Alejandro no contestó la llamada. La dejó sonar. 1 vez, 2, 3, 4. Hasta que el silencio volvió a instalarse en el penthouse con esa naturalidad de quien siempre ha vivido ahí. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro y la miró a ella, como si el nombre en la pantalla fuera un detalle menor.
Como si Isabel Ferreira fuera algo que se pudiera ignorar con suficiente voluntad, Valentina sabía que no era así. Los nombres que aparecen 3 veces seguidas en una pantalla no son detalles menores. Son el pasado reclamando espacio en el presente. Son la prueba de que ninguna historia está tan cerrada como parece cuando la luz entra por un ventanal enorme y el café huele bien. Y hay algo en el aire que todavía no tiene nombre, pero ya tiene peso. Vas a tener que contestarla en algún momento, dijo Valentina. Lo sé. ¿Qué quiere? Alejandro tardó. No el tipo de tardanza que viene de no saber. El tipo que viene de medir cuánto decir y en qué orden. El divorcio tiene una cláusula pendiente, dijo al fin. Hay una propiedad en Marbella que los dos queremos y ninguno de los dos va a ceder. Isabel lleva 3 semanas intentando presionarme para que firme a su favor. Aparecerse en el Onix anoche fue parte de esa presión. ¿Cómo funciona esa presión exactamente? Isabel es muy buena construyendo narrativas, dijo Alejandro. Si me ve con alguien, usa eso. Lo convierte en algo que no es. Lo filtra donde tiene que filtrarlo. Y de repente hay una historia circulando que me complica las negociaciones, la imagen pública, los contratos. Hizo una pausa breve. Es quirúrgica. Siempre lo ha sido. Valentina lo miró fijamente. Entonces anoche, en el Onix, cuando Isabel nos vio juntos, ya está construyendo algo con eso, dijo Alejandro. Sí, el aire cambió. No de temperatura, de densidad. De esa forma en que cambia cuando algo que parecía personal de repente tiene bordes que tocan otras cosas, otras vidas, otras consecuencias que nadie mencionó cuando todo empezaba. Necesito saberlo todo, dijo Valentina, no la versión ordenada. Todo Alejandro asintió. Fue al sofá, se sentó, y por primera vez desde que Valentina había abierto los ojos esa mañana, él parecía algo distinto a sereno. Parecía cansado. El tipo de cansancio que no tiene que ver con el sueño, sino con llevar demasiado tiempo siendo el único que sabe cuánto pesa lo que carga. Isabel y yo nos casamos hace 7 años, comenzó. Fue una decisión que tenía más lógica en papel que en la vida real. Dos familias con intereses comunes. Una empresa que se beneficiaba de la unión. Nos quisimos, o algo que entonces llamábamos así. Pero Isabel quiere ganar más de lo que quiere querer. Y yo tardé demasiado tiempo en entender la diferencia. ¿Cuándo supiste que había que salir? Cuando encontré los correos. Valentina esperó. Hace 2 años, dijo Alejandro. Isabel llevaba 18 meses en contacto con el principal competidor de mi holding, filtrando información, no datos sensibles. Era demasiado inteligente para eso. Pero contexto, timing. El tipo de información que no prueba nada en un juzgado, pero vale millones en el mercado si sabes usarla. ¿Lo denunciaste? No. ¿Por qué? Alejandro la miró. Porque denunciarla significaba un escándalo que dañaba a 43 empresas del grupo y a más de 2.000 empleados que no tenían nada que ver con nuestro matrimonio. Pausa. Así que elegí el divorcio silencioso. Y ella eligió hacerlo lo más largo y costoso posible, porque sabe que el silencio tiene un precio y quiere cobrar cada céntimo. Valentina procesó eso, la arquitectura entera de lo que escuchaba. Un hombre que había elegido proteger a 2.000 personas en lugar de protegerse a sí mismo, que cargaba con esa decisión solo, en un penthouse encima de Madrid, llevando en el bolsillo la alianza de su madre muerta para no olvidar que hubo un tiempo en que las cosas eran más simples. ¿Y yo? Dijo Valentina. ¿Qué soy yo en todo esto? La pregunta salió más directa de lo que pretendía. Pero era la pregunta correcta. Y los dos lo sabían. Alejandro la miró con esos ojos grises que no esquivaban nada. Anoche, Che, eras la mujer más honesta que había escuchado en años, dijo. Esta mañana eres la situación más complicada en la que podría estar, considerando todo lo que acabo de contarte. Y en algún punto entre esas dos cosas hizo una pausa muy breve. Eres alguien a quien no quiero que Isabel toque. Valentina sintió algo moverse en el pecho. Lo ignoró, o lo intentó. Si Isabel construye una narrativa con lo de anoche, dijo, ¿qué consecuencias tiene para ti? Retrasa el divorcio, complica la cláusula de Marbella. Me pone en una posición negociadora peor durante meses. ¿Y para mí? Alejandro tardó medio segundo de más. Eso es lo que no quiero que pase, dijo. No me has respondido, Valentina, Alejandro. Su nombre en su boca sonó diferente a como había sonado el de ella en la de él esa mañana. Más firme, más de igual a igual. Soy la analista de una empresa que resulta que es tuya sin que yo lo supiera. Si Isabel filtra que pasé la noche en tu penthouse aunque no haya pasado nada, tengo un problema laboral concreto. Necesito saberlo. Él asintió despacio. El respeto en su mirada era visible y no estaba actuado. Rodrigo te haría la vida imposible,
dijo. No porque sea mal hombre, sino porque es cobarde de la forma específica en que son cobardes las personas que llevan mucho tiempo en un sitio sin entender quién manda realmente. Asumiría que la situación te beneficia de formas que no le gustan. Y te marginaría sin decirte por qué. Valentina miró la alianza en su dedo. Entonces tengo que irme, dijo. Sí. Y tenemos que actuar como si esto no hubiera pasado. Sí. Y tú tienes que llamar a Isabel y darle lo que quiere para que no tenga nada con qué construir. Silencio. No, dijo Alejandro. Es la solución más limpia, no es la correcta. A veces la solución más limpia y la correcta no son la misma cosa, dijo Valentina. Eso lo aprendí trabajando para empresas que no me ven. Alejandro se puso de pie. Fue hacia ella. Se detuvo a una distancia que era demasiado cerca para ser neutral y demasiado lejos para ser otra cosa. La miró de esa forma que Valentina estaba empezando a reconocer, esa forma en que sus ojos grises no esquivaban nada, no decoraban nada, no pedían permiso para ver lo que había. Hay una tercera opción, dijo. ¿Cuál? Que yo le diga a Isabel que el divorcio se firma esta semana tal como está, o llevo los correos a mi abogado y que sea lo que tenga que ser. Pausa. Y que tú le digas a Rodrigo que quieres una reunión para presentar los informes que archivó. Esta vez delante de mí, Valentina lo miró. No puedes aparecer en esa reunión sin revelar quién eres. No, dijo él. Ya no puedo. El peso de lo que implicaba eso cayó en el espacio entre los dos con una precisión que no necesitaba ser explicada. Era el fin del anonimato. Era exponer la estructura entera que había construido durante 6 meses. Era una decisión que afectaba contratos, personas, negociaciones, todo el andamiaje invisible de su mundo, por una reunión, por 3 informes que nadie había leído, por una mujer que había tenido el valor de escribirlos a las 11 de la noche en un apartamento de 50 metros cuadrados. ¿Por qué harías eso?, preguntó Valentina en voz baja. Porque llevo 6 meses viendo cómo alguien hace exactamente lo correcto y no recibe nada a cambio, dijo Alejandro. Y porque anoche me dijiste que era la primera vez en mucho tiempo que te sentías vista. Valentina no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque algunas cosas necesitan un momento antes de convertirse en palabras. Necesitan ser primero solo aire, solo presencia, solo el peso específico de sentir que alguien ha prestado atención de verdad a algo que tú creías invisible. Fue entonces cuando sonó el ascensor, no el teléfono esta vez. El ascensor directo al penthouse, el que solo tenía 3 llaves en el mundo, y Alejandro era una de ellas. Los dos se giraron al mismo tiempo. Las puertas se abrieron. Isabel Ferreira entró al penthouse con la misma naturalidad con que entraría a una habitación que todavía creyera suya. Traje sastre blanco, tacones nude, gargantilla de diamantes captando la luz de Madrid, sonrisa controlada que no llegaba a los ojos azules, esos ojos de hielo bonito que miraban a Valentina con el interés clínico de quien identifica una variable inesperada en una ecuación que creía resuelta. Vaya, dijo Isabel. Su voz era suave, modulada. El tipo de voz que ha aprendido a no revelar nada mientras lo dice todo. No sabía que tenías visita, Alejandro. No tenías llave de este piso, dijo Alejandro. No era una pregunta. Lucas me la dio, dijo Isabel simplemente. Somos amigos, ¿lo sabías? Llevamos meses hablando. Es muy preocupado con su hermano mayor. Giró los ojos azules hacia Valentina con esa sonrisa que no era sonrisa. Hola, soy Isabel, la esposa. Ex esposa, dijo Alejandro. El papel todavía no lo dice, respondió Isabel. Valentina miró a Isabel. La miró de esa forma en que se mira a algo cuando decides no tenerle miedo, aunque el miedo esté ahí, perfectamente legible, en algún lugar detrás del esternón. La miró y pensó en los correos que Alejandro no había llevado al juzgado para proteger a 2000 personas que no sabían que los estaba protegiendo. Pensó en los informes archivados sin leer. Pensó en la alianza en su dedo y en lo que significaba llevar algo cerca para no olvidar que hubo un tiempo en que las cosas eran verdad. Y entonces Valentina hizo algo que no había planeado. Se giró hacia Alejandro. Llama a tu abogado, dijo en voz baja, pero perfectamente audible. Hoy Alejandro la miró, y yo llamo a Rodrigo para pedir la reunión. Isabel los miraba a los dos con esos ojos de hielo que calculaban y calculaban y calculaban. Pero había algo nuevo en su expresión. Algo pequeño y perfectamente contenido que en cualquier otra cara habría sido sorpresa. No había esperado eso. Y las personas que construyen su poder sobre la capacidad de anticipar los movimientos ajenos tienen un punto exacto de vulnerabilidad. El momento en que alguien hace lo que no estaba en el guión, Valentina se quitó la alianza del dedo, la sostuvo un momento en la palma,
el metal plateado. Simple. La alianza de una madre que enseñó a su hijo a llevar cerca lo que importa se la tendió a Alejandro. Él la tomó. Sus dedos rozaron la palma de ella un segundo. Solo un segundo. Pero los dos lo sintieron con esa claridad específica de las cosas que son pequeñas y enormes al mismo tiempo. Gracias, dijo Valentina. Por el café. Por la verdad. Por quedarte cerca. Fue hacia el ascensor. Recogió el bolso de la silla donde alguien lo había dejado ordenado. Pulsó el botón. Las puertas se abrieron. Isabel la observaba con esa sonrisa quieta. Valentina la miró un momento antes de entrar. El papel dirá lo que tenga que decir, le dijo a Isabel con una calma que no sabía que tenía. Pero hay cosas que los papeles no cambian. Las puertas se cerraron, el ascensor bajó y en algún piso de la torre de cristal. Entre el penthouse y el suelo, Valentina Rojas Méndez respiró por primera vez en toda la mañana con los pulmones completamente llenos. Sin alianza en el dedo, sin café caliente, sin Madrid a sus pies. Pero con algo que pesaba diferente a todo lo que había subido esa mañana, con la certeza exacta y sin adornos de que había tomado la decisión correcta, aunque todavía no supiera del todo qué venía después. Isabel entró al penthouse con llave prestada por el hermano, traje blanco y energía de esto sigue siendo mío un año después del divorcio. Conocemos a esa persona. Todos conocemos a esa persona. Es la misma que sigue apareciendo en los stories de tu ex a las 2 de la mañana dándole like a fotos de hace 3 años. Diferente presupuesto, misma energía. Y Valentina devolviéndole la alianza y marchándose con más dignidad que todo el traje sastre de Isabel junto. Eso se aplaude de pie. Madrid a ras de suelo era otra ciudad. Valentina lo notó en cuanto salió de la torre de cristal, y el aire de noviembre le golpeó la cara con esa honestidad brutal que tiene el frío cuando no hay cristal de por medio. Arriba todo era silencio controlado y luz perfecta y el tipo de problemas que se tienen cuando el mundo entero cabe en tu ventanal. Aquí abajo había ruido de autobús y olor a churros de la esquina y una señora con carrito de la compra que casi la arrolló sin mirarla, y todo eso era real de una forma que el penthouse no había sido todavía. Sacó el teléfono. 16 llamadas perdidas de Carmen. Valentina las miró un momento y luego llamó. Carmen contestó antes del primer tono completo. Dios mío, no era saludo. Era alivio convertido en 2 palabras. Llevo desde las 3 de la mañana mandándote mensajes. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Cuéntame todo ahora sin omitir nada. Te lo juro por lo que más quieras que si me omites algo te lo noto en la voz. Estoy bien, dijo Valentina. Eso no es suficiente información. Estoy en la calle Orense, frente a la torre de cristal, silencio al otro lado. Valentina. La voz de Carmen bajó un registro. ¿Eso es donde creo que es? Depende de lo que creas. ¿Pasaste la noche en el penthouse de Alejandro Vega Santos? Valentina miró el edificio a su espalda. El cristal reflejando el cielo gris de Madrid. Todo ese lujo transparente que desde aquí parecía simplemente otro edificio alto en una ciudad llena de ellos. Sí, dijo. Virgen Santa. Carmen tardó exactamente un segundo. ¿Y? Nada pasó, Valentina. Carmen. Ese hombre sale en Forbes. Lo sé. ¿Cómo estás? Y esa pregunta simple y directa que solo hace alguien que te conoce, desde antes de que supieras quién ibas a ser, hizo algo que todo lo demás no había conseguido. Valentina sintió que algo en el pecho cedía. No se rompía, cedía. Como cuando aprietas demasiado tiempo algo en el puño y finalmente abres la mano. Estoy bien, dijo, de verdad, pero necesito contarte cosas. Yo también tengo cosas que contarte, dijo Carmen. El bartender del Onyx se llama Diego y tiene una motocicleta y cocinó huevos para los 2 esta mañana, pero eso es completamente secundario. Cuéntame lo tuyo primero. Valentina se echó a reír. Era la primera vez que se reía en toda la mañana, y sonó como algo que necesitaba salir desde hacía rato. Sonó a ella, a la versión de ella que existía antes del penthouse y la alianza y los ojos grises y todo el peso específico de una verdad que llega entera cuando no estás preparada para recibirla. Voy para allá, dijo. Pon café. Ya está puesto, colgó. Caminó 3 manzanas hasta la boca de metro de Nuevos Ministerios con el bolso cruzado al pecho y los tacones del vestido negro sonando sobre la acera de una forma que era completamente inapropiada para las 10 de la mañana de un sábado, pero que a Valentina, en ese momento exacto, le importaba exactamente nada. Tenía cosas que hacer. La primera era hablar con Carmen. La segunda era llamar a Rodrigo el lunes por la mañana. La tercera todavía no tenía forma definida, pero la sentía ahí, esperando, con la paciencia específica de las cosas que saben que van a pasar, aunque todavía no sea el momento. El lunes llegó con la puntualidad irritante
que tienen los lunes. Valentina entró a la oficina de Nexo a las 8:45. Falda lápiz negra, blusa blanca de seda, tacones. El pelo recogido con esa precisión que usaba cuando necesitaba que el exterior dijera lo que el interior ya había decidido. Saludó a los dos compañeros que ya estaban, dejó el bolso en su silla, encendió el ordenador y a las 9 en punto llamó al teléfono interno de Rodrigo. Sí, contestó él con esa voz de quien ya tiene el día lleno y cualquier cosa extra es un problema. Rodrigo, soy Valentina. Necesito 20 minutos esta semana para presentarte 3 informes de análisis estructural que entregué en julio, agosto y septiembre. Siguen sin respuesta y considero que los datos son relevantes para las decisiones del Q1, silencio breve. Valentina, ahora mismo el calendario está 20 minutos, repitió ella. Cuando puedas. Esta semana, otro silencio. Rodrigo era cobarde de esa forma específica en que son cobardes las personas que no saben decir no cuando alguien les habla con suficiente calma. El miércoles a las 12, dijo al fin. Perfecto, gracias. Colgó. Abrió los 3 informes en el ordenador. Los revisó uno por uno con la concentración tranquila de quien sabe exactamente lo que ha escrito y por qué cada número está donde está. Los había construido bien. Los había construido solos, a las 11 de la noche, sin que nadie se los pidiera, porque veía las ineficiencias y no podía mirarlas sin hacer algo al respecto. Eran buenos. Lo sabía. Y ahora alguien más lo sabía también. Trabajó toda la mañana sin levantar la cabeza. A la 1:15 recibió un mensaje de un número que no tenía guardado, pero reconoció de inmediato. Isabel firmó esta mañana. El divorcio se cierra esta semana. Pensé que querrías saberlo. Valentina miró el mensaje, lo leyó 2 veces. Escribió. Gracias por decirme, borró. Escribió. Me alegra, borró también. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y volvió a los informes. Algunas respuestas no necesitan palabras. Algunas cosas simplemente se saben, y con eso es suficiente por ahora. El miércoles a las 12:05, Valentina estaba en la sala de reuniones pequeña del 3er piso, con los 3 informes impresos. El portátil abierto y una taza de café que había bajado a buscar ella misma, porque la máquina de la planta estaba rota desde el jueves anterior, y nadie había llamado al técnico todavía, que era exactamente el tipo de ineficiencia menor que indicaba problemas mayores y que estaba documentada, por cierto, en el segundo párrafo del informe de agosto. Rodrigo llegó con 4 minutos de retraso y cara de quien viene de otra reunión y todavía está mentalmente en ella. Y detrás de Rodrigo entró Alejandro Vega Santos. Rodrigo no lo esperaba. Eso quedó claro en los 2 segundos de parálisis completa que siguieron a la apertura de la puerta, en el color que abandonó su cara, en la forma en que sus ojos fueron de Alejandro a Valentina, y de Valentina a Alejandro buscando una explicación que ordenar antes de que nadie dijera nada. Rodrigo, dijo Alejandro con esa calma que no necesitaba subir el volumen. Soy Alejandro Vega, el propietario real de Nexo a través de Grupo Meridian. Sé que esto es una sorpresa. Te pido disculpas por la forma en que se ha gestionado la comunicación hasta ahora. Siéntate, por favor. Rodrigo se sentó. Valentina no miró a Alejandro. Miró a Rodrigo. Y abrió el primer informe. Julio, dijo. Ineficiencia en la cadena de aprobación de contratos menores. El proceso actual requiere 4 firmas para contratos de menos de 10.000 euros. El sector estándar requiere 2. Tiempo perdido por operación, entre 8 y 14 días laborables. Impacto estimado en 3 trimestres. Pérdida de 4 contratos por expiración de oferta. Rodrigo la miraba. No decía nada. Agosto, continuó Valentina. Solapamiento de funciones entre el equipo de análisis y el equipo de gestión de cuentas. Hay trabajo duplicado en el seguimiento de clientes medianos que genera confusión en el cliente y horas facturables perdidas. Propuesta de reorganización incluida en el anexo. Pasó la hoja. Septiembre. Hizo una pausa breve. Este es el más importante. Hay un cliente del sector farmacéutico. Contrato número NX2047 que lleva 16 meses en renovación pendiente. Si ese contrato no se firma antes de enero pierde la cláusula de exclusividad territorial y el cliente puede irse a la competencia. Vale 800.000 euros anuales. Silencio en la sala. Rodrigo había dejado de tener cara de quien viene de otra reunión. Tenía cara de quien está en la reunión más importante de su año sin haber tenido tiempo de prepararse para ella. Alejandro no había dicho nada desde que se sentó. Escuchaba con esa atención específica de quien no necesita tomar notas porque retiene todo. ¿Por qué no escalaste esto internamente?, preguntó Rodrigo. Su voz sonaba diferente, más pequeña. Lo hice.
dijo Valentina. 3 veces, por escrito. Los informes están fechados y tienen sello de recepción de tu asistente. Rodrigo abrió la boca. La cerró. El contrato en ex 2047, dijo Alejandro desde el otro lado de la mesa, con esa voz que no necesitaba volumen para ocupar todo el espacio. ¿Cuánto tiempo necesitas para cerrarlo? Valentina lo miró por primera vez desde que había entrado. Sus ojos grises estaban fijos en ella, no en Rodrigo, en ella. 2 semanas, dijo Valentina, si tengo acceso directo al cliente y autorización para negociar los términos de renovación. La tienes, dijo Alejandro. Rodrigo los miraba a los dos. A partir de hoy, dijo Alejandro sin apartar los ojos de Valentina, Valentina Rojas asume la dirección de análisis estratégico de Nexo. Rodrigo, me reuniré contigo esta tarde para hablar de la reestructuración del equipo directivo. Entonces sí miró a Rodrigo, con esa calma que era más seria que cualquier grito. Los informes que mencionaste antes que archivaste sin leer. Quiero que los leas esta tarde antes de nuestra reunión. Rodrigo asintió. Era un asentimiento de alguien que ha entendido perfectamente la dimensión de lo que acaba de ocurrir y está procesando si tiene algo que decir al respecto. Llegó a la conclusión, correctamente, de que no se levantó. Recogió sus cosas. Salió. La puerta se cerró. Valentina y Alejandro solos en la sala de reuniones pequeña del 3er piso, con los informes extendidos sobre la mesa y Madrid gris, afuera por la ventana y el silencio entre los dos del tipo que ya no necesita ser llenado con explicaciones porque las explicaciones ya han sido dichas y lo que queda es otra cosa. No tenías que hacer eso, dijo Valentina. Lo sé. Podías haber enviado un correo. Podías haber llamado a Rodrigo tú solo. No tenías que estar aquí. Lo sé, repitió él. ¿Por qué estás aquí? Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Se puso de pie despacio. Rodeó la mesa hasta quedarse de pie frente a ella, a esa distancia que el sábado había sido demasiado cerca para ser neutral y hoy era exactamente la correcta. Porque hay cosas que merecen ser vistas, dijo, en persona. Sin cristal de por medio, Valentina lo miró, esos ojos grises que no esquivaban, esa mandíbula con la barba de 3 días que no pedía disculpas, ese hombre que había leído 3 informes escritos a las 11 de la noche y había decidido que importaban antes de saber a quién pertenecían. El sábado, dijo ella, me preguntaste si recordaba la noche. Sí, no la recuerdo. Pausa. Pero recuerdo el sábado por la mañana. Completo. Cada palabra. Alejandro no respondió de inmediato, pero algo en su cara cambió de esa forma pequeña y precisa que Valentina ya sabía leer. Ese algo que no era el empresario ni el hombre divorciado. Era la otra cosa, la más pequeña, la más real. Yo también, dijo. Valentina recogió los informes. Los ordenó. Los metió en la carpeta con esa concentración que usaba cuando necesitaba hacer algo con las manos, mientras la cabeza terminaba de procesar lo que el corazón ya había decidido. Hay una cosa que no me contaste el sábado, dijo sin mirarlo todavía. ¿Cuál? ¿Qué dijiste tú cuando te pregunté si alguna vez habías querido algo que no podías comprarte? Alejandro tardó. Dije que sí, respondió, y que llevaba 6 meses sin saber cómo acercarme a ello sin estropearlo. Valentina levantó los ojos de la carpeta. ¿Y ahora? Ahora, dijo Alejandro, me parece que ya estoy bastante cerca. Y que lo de estropearlo o no depende de los dos. Valentina sostuvo su mirada un momento. Ese momento que tiene el específico de las decisiones que no se toman con la cabeza, sino con algo más antiguo y más honesto que eso. Hay una condición, dijo. Dime, que lo que pase entre nosotros no toque lo que acaba de pasar en esta sala. El puesto es mío porque me lo gané sola a las 11 de la noche durante 3 semanas. No por ninguna otra razón. Esa condición la puse yo primero, dijo Alejandro. El sábado. Antes de que llegaras a la reunión, Valentina lo miró. ¿Cómo? Llamé a mi abogado el sábado por la tarde, dijo. Le pedí que elaborara un contrato de dirección de análisis estratégico para Nexo basado exclusivamente en los 3 informes de julio, agosto y septiembre. Sin mi nombre en ninguna parte. Solo los informes y los méritos documentados. Pausa. Lo que ha pasado hoy en esta sala era tuyo antes de que yo entrara por esa puerta. Valentina lo miró durante un momento largo. Pensó en julio, en agosto, en septiembre. En las 11 de la noche y el portátil en la mesa de la cocina y la certeza sorda e irritante de estar haciendo lo correcto sin que nadie lo viera. Alguien lo había visto desde el principio, antes de la noche que no recordaba, antes del sábado, antes de la alianza y el café frío y Madrid brillando desde demasiado alto. Desde el primer informe, desde el primer número colocado en el lugar correcto,
por alguien que no podía mirar las cosas rotas sin intentar arreglarlas. Bien, dijo Valentina, solo eso, solo bien. Pero lo dijo con esa voz que no necesita adornos porque la palabra exacta en el momento exacto ya lo contiene todo. Alejandro sonrió. No la sonrisa asimétrica controlada de los primeros momentos, algo más amplio, más genuino. La sonrisa de alguien que ha estado esperando algo durante suficiente tiempo como para saber apreciarlo cuando llega. El contrato en Ex District 47, dijo. ¿2 semanas dijiste? 2 semanas, confirmó Valentina. Entonces tienes trabajo. Sí, y el viernes, dijo Alejandro, si el trabajo lo permite, hay un restaurante en el barrio de Salamanca que no sale en Google y que tiene la mejor cocina vasca de Madrid. Sin tequila, sin clubs, sin Isabel, sin cristal de por medio. Valentina tomó la carpeta. Se la puso bajo el brazo. Lo miró con esa expresión concentrada y ligeramente tensa que era su estado habitual y que en ese momento tenía. En algún borde que solo alguien que prestara suficiente atención podría ver. Algo que se parecía mucho a la felicidad. El viernes, dijo. Depende de cómo avance el contrato NX 2047. Por supuesto, dijo Alejandro. Pero probablemente sí. Fue hacia la puerta. La abrió. Se detuvo un segundo, sin girarse, con la mano en el marco, con Madrid gris afuera y la oficina entera delante y todo lo que venía después esperando con esa paciencia de las cosas que ya saben cómo van a terminar. Alejandro, dijo sin girarse, dime, la alianza de tu madre. Pausa breve. Guárdala en el bolsillo. No en el cajón, silencio detrás de ella. Luego en voz muy baja. Ya lo está. Valentina salió. La puerta se cerró sola detrás de ella, con ese sonido suave y preciso de las cosas que encajan en el lugar correcto. En el pasillo del tercer piso de Nexo, con los informes bajo el brazo y los tacones sonando sobre el suelo de madera y el teléfono vibrando con un mensaje de Carmen que seguramente decía algo sobre el bartender de la motocicleta. Valentina Rojas Méndez caminó hacia su nuevo despacho con la cabeza alta y el paso exacto de alguien que sabe, por primera vez en mucho tiempo, que va exactamente en la dirección correcta.